Somos comunicación. Somos Innovación. Somos Entretenimiento. Somos Pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Bienvenidos a todos los que nos están oyendo desde la mejor radio que es Frecuencia USIL. Me presento, soy Ives Díaz y estaré con ustedes acompañándolos desde ahora en este súper programa llamado La Clave. Tengo que confesar que me costó un poquito encontrar el nombre. De hecho, tenía muchas opciones, tenía un montón, pero bueno, después de averiguar, mezclar palabras, justo un amigo me ayudó a poder encontrar la perfecta combinación y me dijo, Ivette, este es el nombre, con ese te quedas. Y yo, me encanta, está perfecto. Pero bueno, estamos ya acá para poder ayudarte a ti, querido voluntario, querido voluntaria, a conocer mucho más sobre la ayuda social. En este programa vamos a tener testimonios, entrevistas, tips para voluntarios y lo más importante de todo, la información que necesitas de distintas ONGs y programas de voluntariados para que sepas cómo, cuándo y dónde ayudar. Por eso es la clave, no te estoy dando los points, te estoy dando la información específica que tú vas a necesitar durante todo este tiempo con esta hermosa labor. Antes de poder empezar, quiero presentarme, como ya les dije, me llamo Ivette y te voy a dar el nombre, la fe, la razón por la cual me encuentro aquí. Bueno, estoy en búsqueda de poder explotar la pasión por el voluntariado. Esa es mi misión, ¿no? Ya desde el 2011 he podido estar presente en distintas clases de ONGs, ya sea enseñando, ya sea trabajando, ayudando, y créanme que es algo que ha sabido cómo complementarse en mi vida. Y como ya les dije, tengo una misión y mi misión es que tú puedas formar parte de este mundo, encuentres lo que yo encontré y sentí al momento de comenzar, porque créanme que una vez que empiezas no vas a parar con esta hermosa labor. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a empezar desde cero. Vamos a hablar desde cero, desde los inicios, de las raíces, y quiero compartirte un poquito de historia sobre cómo es que empezó el voluntariado, y como en toda clase de universidad o de clases, ya sea del colegio, de universidad, etc., vamos a empezar compartiendo de dónde proviene la palabra voluntariado. Yo creo que es súper necesario para que sepas de dónde viene esta palabra y por qué se le dice voluntariado. La palabra voluntariado viene del latín voluntarius y significa acto que se hace porque uno quiere sin que nadie lo obligue. Una palabra muy larga, déjenme decirles, pero por algo lo cortaron, ¿no? Sus componentes léxicos son volo, que significa yo quiero, tat, que significa o indica cualidad, y el sufijo ario, que significa pertenencia o procedencia. Bien, y voy a comenzar todo esto con una simple frase. Voy a decir la frase que quizá ustedes también han escuchado y que yo lo paro repitiendo para convencer a las personas, y es la siguiente. El voluntariado está de moda. Así se los pongo. El voluntariado está de moda, así de simple. ¿Por qué digo eso? Porque cada persona, o sea, en mi círculo de amigos, no hay alguien que no haya pertenecido o pertenezca a un voluntariado. Ya sea hace años, ya sea ahora, ya sea o que piense quizá meterse en voluntariado próximamente, ¿no? Si podemos definir la palabra voluntariado, es lo más sencillo del mundo, ¿no? El voluntariado es la labor social cuyo objetivo es ayudar a las personas, bueno, ayudar o facilitarle la vida a las personas que más lo necesitan, ¿no? Con esto puedo decir realizando diferentes actividades como donaciones de medicamentos, alimentos, ropa, o también puede servir el acompañamiento, ¿no?, a esas personas. Y recuerden que siempre el voluntariado es sin fines de lucro, ¿sí? Esa actividad se ha realizado desde hace muchos años. He estado averiguando, he estado buscando cómo es que empezó el voluntariado, porque yo me imagino y me pregunto, alguien habrá dicho, yo me ofrezco, y ahí empezaron y me dijeron, oh, vamos a llamar a esto voluntariado, quizás más personas se sumen, ¿no? Pero sí, de hecho, empezó algo así. Empezó con las guerras, de hecho, ¿no? Las personas con el tiempo se han ido sumando mucho más alrededor del mundo, y eso también se debe bastante a los beneficios que el voluntariado te trae como persona y en el nivel profesional. Y de eso vamos a hablar mucho más adelante en otro programa, porque es muy enriquecedor de verdad. Las funciones del voluntariado con el tiempo fueron evolucionando y también mejoran su práctica con las guerras, con
situaciones donde la gente por lo general se encontraba en riesgo, ¿no? Por ejemplo, en las guerras no había tiempo para llevar a los heridos a los hospitales y eran pocos los médicos que podían prestar sus servicios. Y de ahí fue mucho más sencillo que la gente se ofrezca para poder empezar con estas labores, ¿no? Ahí más o menos es como empezaba la idea. Pero si nos vamos mucho más atrás, y al ámbito del catolicismo, por ejemplo, se comenta bastante también que fue con la llegada de Jesús que el pueblo hebreo puso en práctica obras gratuitas y voluntarias dirigidas a viudas, huérfanos, enfermos, peregrinos e inmigrantes. O sea, podemos decir que el voluntariado empezó desde hace muchísimo más antes, pero se tuvo muchísima más conciencia desde las guerras o estas épocas donde se necesitaban personas para poder cubrir o para poder auxiliar a las personas que lo necesitaban, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de guerra, los soldados improvisaban hospitales y solicitaban los servicios de voluntariados para las guerras, por ejemplo, como les estaba comentando, ¿no? Para esa época, la labor voluntaria consistía en la unión de un grupo de personas para realizar una actividad por la comunidad que lo necesitara. Esto comenzó a evolucionar a partir de la primera década del siglo X. La historia del voluntariado, más que todo en el siglo X, se comienza a desarrollar cuando se crean las organizaciones privadas sin fines de lucro, en las cuales empieza a efectuar actividades las personas voluntarias sin recibir algo a cambio. Nosotros ya conocemos las ONGs como son más conocidas, ¿no? Los emprendimientos sociales, etc. Estas organizaciones que surgieron a principios de la década de los años 60 no tenían ningún tipo de relación con la iglesia ni los poderes políticos. Hay que recordar, su misión simplemente era luchar contra los derechos sociales, ¿no? O a favor de los derechos sociales. Y ya fue en la época de los años 80 cuando se comienzan a crear trabajos o a crear grupos de trabajo para cumplir funciones como voluntarios, donde participaban ya representantes de diferentes sectores sociales, y a partir de ese momento fue que el voluntariado empieza a formarse y organizarse ya como tal, o como se empieza a reconocer. Por la década ya de los 90, comienzan a aparecer muchísimas más ONGs, y a tener más visibilidad dentro de los diferentes sectores que conforman la sociedad, y para el año 1996 se promulga la Ley General del Voluntariado Social. Es a partir de esta promulgación de la ley que los voluntarios pasan a ser mucho más importantes y comienzan a cumplir un rol específico dentro de la sociedad, y más que todo es por ellos que muchas personas reciben ayuda en diferentes áreas, como son las culturales, económicas, sociales, etcétera, ¿no? En los últimos años, la participación de las personas y las organizaciones, como les estuve comentando, se ha ido incrementando muchísimo más. Y hay un dato muy interesante, que son las mujeres que se suman más a estas actividades. Es por eso que últimamente se realizan muchas más campañas para poder motivar y sensibilizar a los hombres para que también se puedan sumar a esta causa. Es por eso que estoy aquí. Estoy aquí para que puedas conocer mucho más y veas todas las opciones que te puedo brindar, y los puntos clave y la información clave para que te animes a poder pertenecer a esta hermosa labor. Ahora me preguntan, quizá, Ibe, ¿qué dice la Ley General del Voluntariado Social? La verdad es que nunca la he escuchado, en verdad quisiera conocerla, pero no te preocupes, acá estoy yo para poder leértela. Leértela porque hasta ahora no me la aprendo, estoy tratando de aprenderme. Ya bueno, acá en Perú, por ejemplo, te voy a leer la ley número 28.238, donde se aprueba la Ley General del Voluntariado, la cual tiene por objeto reconocer, facilitar y promover la acción de los ciudadanos en servicios voluntarios y señalar las condiciones jurídicas bajo las cuales tales actividades se realizan dentro del territorio nacional, ¿no? Y bueno, con esta información nos vamos a una pequeña pausa para poder seguir hablando un poquito más de historias, así que nos vemos en un ratito. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas.
Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Bien, y ya volvemos con este segundo bloque y el último. Y para este bloque quiero hablarles un poquito sobre la ONG. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia de una ONG? Le hemos escuchado la palabra en varios lugares. Y aunque hoy estamos familiarizados con este término, las organizaciones no gubernamentales no siempre han estado ahí ni han abarcado tantas áreas como lo es ahora, ¿no? Y aquí te voy a contar cómo es que nacieron y cuál es la historia de la ONG hasta llegar hasta lo que son hoy día. ¿Qué es una ONG? Técnicamente cualquier institución privada podría ser definida como una organización no gubernamental. Pero en la práctica se consideran ONGs solo a las organizaciones que cumplen 3 requisitos. La primera es que son independientes de las instituciones, de los poderes públicos y los partidos políticos. La segunda es que trabajan por un bien social. Y la última es que lo hacen sin fines de lucro. Para resumir, o para darle en una sola oración, las ONG son organizaciones que tratan de mejorar el mundo sin buscar en ello un beneficio económico. Así de simple. Ahora que te pregunten, vas a poder responder eso. ¿Cómo nacieron las ONGs? Bien, fue en 1945 que las Naciones Unidas creó la definición ONG para permitir que ciertos grupos de intereses internacionales y agencias no estatales asistan a las reuniones de los gobiernos y aseguren que se establezca un sistema apropiado de control y equilibrio. Pero la verdad es que las primeras organizaciones internacionales no gubernamentales datan ya del siglo XVIII. Claro que para esa época aún no se les llamaba ONGs, no hasta 1945. Y de hecho, sí, como dato importante y como curiosidad, dato curioso, para 1904 ya habían más de 1000 ONGs establecidas en el mundo que luchaban internacionalmente por múltiples causas. Por ejemplo, por la liberación de mujeres y esclavos, ¿no? Ese era un ejemplo. Pero la rápida globalización condujo a la expansión de estas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Porque hay 1001 intereses compartidos entre todos los países que de alguna manera los derechos humanos, donde de alguna manera los derechos humanos estaban siendo ignorados. Y es por eso es que se vio súper necesario poder abrir esto de una vez en esas épocas, ¿no? Lo cierto es que sin la larga historia de las ONGs de reunir comunidades y crear iniciativas en todo el mundo, el hambre, la pobreza y las enfermedades serían un problema muchísimo más grande para el mundo de lo que ya es hoy día. O sea, si no hubiesen ONGs, estuviésemos perdidos. Y ahora que ya sabes un poco más de la historia del voluntariado y las ONGs, quizás te vaya animando a formar parte, pero como ya le vuelvo a repetir, estoy aquí. De hecho, hay muchos consejos que te puedo dar, que te puedo brindar para poder empezar, y eso lo vamos a ver en los próximos episodios. Pero te voy a dejar 4 requisitos que la misma ley que te leí hace un ratito propone. Por ejemplo, el voluntariado debe tener un carácter solidario y altruista. La realización de esta actividad no debe tener un deber jurídico o una obligación personal. El voluntariado debe realizarse sin recibir ninguna contraprestación económica y no tener el derecho de un reembolso por los gastos ocasionados en el cumplimiento de la actividad voluntaria. Y último, es que el voluntariado debe desarrollarse mediante organizaciones públicas o privadas adaptadas a proyectos o programas bien definidos. Así que esos son los 4 requisitos que pone la ley que te estaba comentando para que tú puedas ser un voluntario. Yo estoy muy segura que en algún momento te vas a animar, me puedes escribir, me puedes por Instagram, me puedes encontrar como ivette.dg y yo voy a estar encantada de poder brindarte toda la información que tú necesitas. Y también nos puedes encontrar acá en Frecuencia USIL, también puedes escribir y preguntar, por favor, necesito más información y te van a brindar todo lo que necesitas. Así que, bien, nos vemos en el próximo programa. Recuerda los jueves a las 12 de la tarde, La Clave. Un súper abrazo y nos vemos pronto.
Somos Comunicación. Somos Innovación. Somos Entretenimiento. Somos Pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia UCIL.